Bueno, ahora quería darle la palabra como primer panelista y comentarista, porque el documento, y desde luego partícipe que ha sido también de la elaboración del documento de base, al doctor Miguel Ceballos, quien es abogado de la Universidad Javeriana, licenciado en Filosofía de la Universidad Autónoma del Estado de Puebla, en México, con una maestría en Filosofía Política y con cursos en Harvard University de entrenamiento avanzado en negociación y resolución alternativa de conflictos. Él es actualmente decano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda. Ha tenido distintas profesiones, viceministro de Justicia de 2009-2010. Ha participado como director ejecutivo en la Fundación Colombia para la Educación y la Oportunidad y ha sido director del programa Colombia en el School of Foreign Service de Georgetown University en Washington, así como co-director también del proyecto Participación Comunitaria y Fortalecimiento Institucional en la Universidad Javeriana, entre muchas responsabilidades que ha tenido a lo largo de su destacada vida profesional. Un reconocimiento muy especial al trabajo de Carlos Ariel. Carlos Ariel, junto con la universidad, le damos la palabra. Perfecto. Muy bien, también quiero saludar al señor viceministro de Minas del Perú, al doctor Guillermo Chino. Aquí lo estamos viendo, espero que nos esté escuchando. Muy buenos días para usted y muchas gracias por estar con nosotros. También quiero agradecer a Oscar Frías, que está allá atrás. Oscar es peruano, es una persona que ha estado vinculado con este ejercicio en los últimos días y nos facilitó este contacto con el viceministro de Minas del Perú. Sabemos que el Perú tiene procesos muy avanzados en este tema y también queremos compartir con el señor viceministro las visiones que tenemos acá y sobre todo escuchar las propuestas y las buenas prácticas que tenemos desde el Perú. Como decía Carlos Ariel, yo como decano de política tuve la oportunidad de participar en las mesas a partir de las cuales se construyó este ejercicio, pero también quiero hacer un reconocimiento a la Embajada de Canadá, con la que hemos también trabajado algunas etapas previas de este ejercicio. Y concretamente un viaje que se hizo hace unos meses a Calgary, donde pudimos aprender muchas buenas prácticas y lecciones aprendidas, especialmente en Alberta. En el futuro esperamos poder incorporar esas lecciones a este documento para enriquecerlo con el apoyo pues, de la embajada. Ya relacionado con lo expuesto por Carlos, hay un tema en el que voy a ser muy jurídico, pues esa es un poco mi responsabilidad. Yo soy decano de política de la universidad, pero dentro del ejercicio de la propuesta de política pública hay una responsabilidad jurídica grande. Y quiero leer una parte pequeñito de una sentencia de la Corte Constitucional sobre el convenio 169 de la OIT, en consulta previa. Dice la Corte Constitucional: de las normas citadas se puede concluir que el convenio 169 de la OIT es el instrumento a través del cual el Estado colombiano se comprometió con sus habitantes y la comunidad internacional como medio para garantizar los derechos de los pueblos indígenas y tribales de la nación a la supervivencia social, económica y cultural ante la disyuntiva. Preciso ante una llamada. Bueno, ¿de qué se trata o cuál es el problema en el fondo? Quien se compromete a través de un convenio internacional no son las empresas del sector extractivo. Quien se compromete ante un convenio internacional es el Estado colombiano. Y ahí comienza algo que parece tan sencillo, pero no lo ha sido. Quien tiene la obligación de implementar el convenio de la OIT no es ExxonMobil, ¿cierto? No es Equion, no es Petrominerales, no es Pacific Rubiales, es el Estado colombiano. Y creo que desde ahí, y me da culpa porque yo estuve en el gobierno, más cuando se empezó a crear
la oficina de consulta previa del ministerio, uno se da cuenta de que está mal planteado esto desde el comienzo. Y yo como comentarista de esto, pues hay mucho de mi pensamiento ahí, mucho el pensamiento de Pedro, y no quiero repetir lo que ya expuso de manera muy clara Carlos, pero sí quiero hacer énfasis en algo que yo creo que vale la pena trabajar muchísimo desde la empresa y desde el Estado, no para pelear entre la empresa y el Estado, faltaba más, de lo que se trata es de aunar esfuerzos, y es dos conceptos: preconsulta y posconsulta. La construcción de la preconsulta es algo que la industria ha venido intentando. Esto no es ningún invento de la Universidad Central Bolívar, simplemente estamos recogiendo las inquietudes y las angustias del sector extractivo, pero no es nada nuevo, y por eso leí la sentencia de la Corte. Cuando termina la sentencia, y aquí ya me dejaron poder leer, que estaba llamando y ya desistió, dice: como medio para garantizar los derechos de los pueblos indígenas y tribales de la nación a la supervivencia social, económica y cultural ante la disyuntiva que surge al adoptar medidas administrativas que pueden afectar sus territorios, instrumento que hace parte del bloque de constitucionalidad. Y acá es donde viene el tema más delicado jurídicamente hablando. Cuando se habla de bloque de constitucionalidad, voy a ser muy técnico pero muy rápido, hay bloque de constitucionalidad lato sensu, ¿cierto? ¿Qué quiere decir el bloque de la constitucionalidad lato sensu? Que son normas que están entre la Constitución y las leyes ordinarias. Y cuando es lato sensu quiere decir que sirve para interpretar el resto de la legislación y adaptarla a la Constitución, ¿correcto? El bloque de constitucionalidad del que habla con respecto al convenio de la OIT, ese no es lato sensu, hace parte misma de la composición de la Constitución porque se refiere a derechos fundamentales. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Que así como el gobierno representante del Estado tiene la obligación de cumplir el convenio, ¿cierto? Así también todo el resto del Estado, incluyendo el sector judicial, ¿cierto? Y el Congreso de la República deben tener en cuenta esta previsión de la OIT como bloque de constitucionalidad. Muy bien lo expresó Carlos. ¿Qué es lo que pasa? Ahorita toda la legislación, Código de Minas, la misma ley de consulta previa, están trancados porque necesitan en teoría consulta previa, pero ahí entramos en un galimatías jurídico terrible, ¿cierto? Porque si usted necesita consulta previa para unas leyes y no para otras, habrá abogados, como yo, que demandaremos ante la Corte Constitucional la falta o la violación de la igualdad frente a la ley, porque entonces, ¿cómo así que en Colombia hay unas leyes que tienen que ser consultadas con un pedacito de la población y otras no? Ese es el primer problema de constitucionalidad de la misma consulta. Es decir, hay un absurdo jurídico. Si usted hace obligatoria la consulta para leyes de la República, entra en el mundo de la inconstitucionalidad de esa ley, porque cualquiera la va a demandar por violación del principio de igualdad. No sé si estoy siendo muy técnico, pero pues me toca, porque pues este es un espacio técnico y son personas que están muy familiarizadas con el tema. Segundo, lo que decía Carlos, una vez entra en la arena de lo político, no hay consulta previa que valga, ¿cierto? ¿Por qué? Porque allá los señores del Congreso, ¿cierto?, nos representan a todos los colombianos, no representan solamente a los grupos étnicos que fueron consultados. Entonces esos señores, aunque respetaran lo que fue acordado en la consulta previa, tendrán que velar por los derechos de los otros colombianos, que si bien no estamos dentro de las zonas de influencia de los proyectos, somos vecinos a ellos, ¿cierto? Porque pues es que las comunidades étnicas no están en las nubes flotando, ¿cierto? Están en territorio que tiene límites con personas que somos ciudadanos colombianos que no tenemos la característica de grupo étnico ni de minoría. Entonces es un contrasentido. Yo creo que hay que dar un debate, pero así de frente, con toda claridad, ¿cierto? Y creo que este ejercicio, yo he estado en muchos de estos y no se había hecho con tanta franqueza, y es que es un absurdo jurídico tener que hacer consulta previa de las leyes de la República. Eso es un contrasentido y es una fuente de inconstitucionalidad. Así nos lo hayan dicho de mil maneras, eso es un absurdo jurídico y tendremos que crear un debate frente a eso. Segundo, la responsabilidad del Estado.
Cuando se otorga una concesión, se otorgan derechos al concesionario, también se otorgan obligaciones, pero solamente se ve esto desde la perspectiva de las obligaciones, ¿no? Entonces el señor de la empresa tiene una concesión, entonces está obligado a, ¡pum!, sale la lista, ¿no? La shopping list de todo lo que está obligado la empresa concesionaria a hacer. Eso está perfecto y tiene que hacerlo. El problema es que la concesión también es un derecho, ¿cierto? Porque lo que se está concesionando es el subsuelo, ¿cierto? El subsuelo es de la nación, ¿no? No se le está regalando a la empresa pues el subsuelo, se le está concesionando para que tenga un derecho de explotación sobre un recurso natural, ¿cierto? Que se agota. Pero la concesión tiene que venir con todos los juguetes, ¿cierto? Con todos los derechos, no solamente con el derecho a explotar, sino tiene que venir con los derechos a explotar en un territorio donde el Estado le garantice, no le exija a la empresa, le garantice que en ese lugar concesionado puede, ¿cierto?, debidamente, cumpliendo con todas las normas, explotar el recurso natural que el mismo Estado le está permitiendo explotar. ¿A qué me estoy refiriendo? Que es que la consulta previa no debe ser responsabilidad de las empresas, no puede ser. ¿Por qué? Porque se viola la ley y la Constitución. Si la Corte Constitucional dice que esto es parte del bloque y debe respetarse, pues la responsabilidad primera es del Estado, porque donde falle, mire qué pena hay que dejar que sea tan jurídico. Voy a parar. No, profesor, no puede hablar. El tema es que la responsabilidad jurídica que se le viene al Estado, yo no sé si hay demandas, pero de pronto puede haber muchas en el futuro cercano, y es que da en concesión sitios donde no puede ejercer el derecho el concesionario, y eso, desde el punto de vista del derecho, implica una violación de la ley. ¿Por qué? Porque el concesionario estaría habilitado a demandar al Estado porque no le dio la posibilidad de cumplir una obligación, que es explotar el recurso natural. Eso es muy grave. Entonces, que las empresas, yo sé que por no pelear, ¿no?, como dicen los abogados, no, por no pelear, eso dejemos así, pero es muy grave, porque ese dejemos así se va complicando, sobre todo cuando el sector se va desacelerando y las inversiones de 200, 300 millones de dólares, ¿cierto?, empiezan a llamarle la atención a las casas matrices y todos dicen, ajá, y luego a mí no me dieron en concesión un sitio que yo podía explotar. Entonces, sí, doctor, pero es que usted tiene que hacer una consulta previa. Ah, no. Yo no tengo que hacer la consulta previa, la tiene que hacer el Estado. Entonces, esto es un llamado de atención, y yo sé que se está avanzando por parte del Estado, pero es que esto es un llamado de atención no desde la academia solamente, sino desde el mundo de la ley. El Estado tiene que ponerse las pilas y entregar las concesiones, ¿cierto?, con la consulta previa hecha. Qué pena. Ese tema de que los helicópteros de Exxon y los helicópteros de no sé quién, y Petromineral, lo que sea, ¿cierto?, Pacific, son los que llevan allá los funcionarios del Estado, si tienen tiempo, ¿no?, a las comunidades, porque llegar por tierra pues se demora 4 días y no hay tiempo para la consulta. Pues qué pena, eso es la práctica, funciona así, yo lo he visto, ¿cierto?, pero eso no debe ser así. Quien debe garantizar el paquete completo de la concesión, porque la concesión es un derecho y es una obligación, es el Estado. Entonces, el tema de la propuesta de la preconsulta es un tema muy serio. Esto no es un tema solamente que unos académicos se les ocurrió. Segundo, ¿qué pasa después de la consulta? Eso nos angustia. Cuando veíamos el efecto jurídico de una consulta, hay una vulnerabilidad y una desprotección enorme para la empresa y para el Estado. Entonces, listo, firmamos la consulta, todos felices, ¿no?, y arrancan el proyecto. Y después llega un nuevo líder que dice, no, pero perdón, es que yo soy el representante verdadero de esta comunidad y a mí no se me invitó a la reunión de consulta, yo no suscribo el acta y yo tengo que demandar el acta. Ahí comienza un tema jurídico imposible, porque ¿ante quién demanda el acta? ¿Cuál es la autoridad jurídica, cierto?, que está encargada de darle validez al acta? A menos de que pase lo que dice la Corte Constitucional, el acta de consulta previa llegue a considerarse como un acto administrativo. ¿Será un acto administrativo un acta de consulta previa? Pues no tiene las características. Que yo sepa, no ha habido ningún acta de consulta previa que haya sido demandada ante un juez administrativo, que yo sepa. ¿Por qué? Porque es que no la suscribe una autoridad administrativa, la suscriben unos particulares, ¿cierto?, y una empresa.
fuente de miles de litigios. Yo no sé cómo a los abogados, que son tan hábiles en este país, no se les ha ocurrido empezar a demandar pues al Estado, porque no hay acto administrativo que justifique la consulta previa. Si es el Estado el que le toca hacerlo por convenio, porque es que acuérdense que el 169 es un tratado internacional, ¿cierto? Es una convención y está incorporada por la Corte al bloque de constitucionalidad. ¿A quién le toca suscribir el acta? Pues al Estado. Uy, qué locura, qué cantidad de litigios hay ahí, porque todas esas actas de consulta previa, pues sí, interesante, ¿no? Unos acuerdos entre particulares, ¿entre quién? Entre una empresa de Canadá o de Estados Unidos o de la China y una comunidad. Entonces hay un problema jurídico muy grave. Pero más allá de la tinterillada, hay un problema más grave aún, y es, oigan, cuando no estén de acuerdo con la consulta previa, ¿qué va a pasar? Se para el proyecto. Ahí la Corte no ha llegado a explicarnos, y Carlos tiene razón, ¿qué pasa? Cuando el proyecto se para porque en la postconsulta no están de acuerdo con eso. Y peor, en el tema de los impactos acumulativos, ¿cierto? En el tema de la licencia ambiental y del control que hace la Agencia Nacional, la ANLA y el Ministerio, el control posterior a través de algo que utiliza la misma Corte Constitucional, que le llaman autos de seguimiento. Eso es un invento de la Corte Constitucional, ¿cierto? Yo no sé, Claudia, si recuerda, ya nos tenían más o menos 12, 13 horas cuando estábamos en el gobierno, sentados en la Corte Constitucional en una audiencia. Nosotros como gobierno nos hacían control político a través de autos de seguimiento a las sentencias. Pues el Ministerio de Ambiente está utilizando lo mismo, unos autos de seguimiento a unos procesos en los cuales el mismo Ministerio no ha participado, que eso es muy cuestionable. Es decir, ya cuando un proceso está en marcha, entonces llega y dice, no, vamos a hacer el seguimiento posterior a través de unos autos a un proyecto en el cual el Ministerio no tenía participación alguna, no tiene responsabilidad jurídica alguna, pero ahí sí hay actos administrativos, ¿cierto? Hay decisiones que pueden parar un proyecto. Y quiero terminar mi comentario en ese punto. Ha habido tal grado de irresponsabilidad jurídica en todo este proceso que hay que pararlo por el bien del Estado. Cuando se decide arrancar o frenar un proceso de un concesionario, hay actos administrativos, ¿cierto? Y ahí es donde entran los jueces, porque no solamente hay jueces civiles ni penales, sino también hay jueces administrativos, que son los que se encargan de mirar qué es lo que pasa ahí. Entonces, la gran preocupación que existe acá es que, además de todo el desorden institucional, la falta de coordinación interinstitucional, ¿cierto? La diferencia en facultades que tienen todas las entidades que intervienen en el proceso de consulta previa es increíble. Es que miren, la ANH, las personas que están de ANH acá me corrigen, la ANH no tiene personería jurídica, ¿cierto? Sí, señor. No la tiene. Agencia Nacional de Hidrocarburos, perdón, sí tiene. La que no tiene es la ANLA, Agencia Nacional de Licencias Ambientales, no tiene personalidad jurídica. La autoridad no tiene. Es decir, el representante legal de la ANLA es el ministro, no la directora. Eso es una cosa. En la ANH sí, es poderosísimo, el señor firma y tiene su cosa, ¿cierto? La dirección de consulta previa es una oficina, ¿no? Es una dirección cuyo jefe es un director que no tiene la misma responsabilidad y poder jurídico que tiene la ANH. Pero en decisiones, en la práctica, tiene mucho más poder decisorio, aunque no tenga ni siquiera la firma, que una Agencia Nacional de Hidrocarburos. Entonces hay una disfuncionalidad institucional aterradora, ¿cierto? Miedosa, que en la práctica está generando muchos problemas. ¿Cuáles son las salidas? Ahí hay 9 propuestas. 9 propuestas que son de política pública, y si son de política pública, pues eso es lo que significa. Hay que trabajar con los que hacen la política pública, que no es ninguno de nosotros. Somos también nosotros, pero los que hacen la política pública pues son los señores del Congreso, ¿cierto? Y por supuesto el gobierno nacional al más alto nivel. Entonces, termino para darle la palabra al ministro
del Perú, a quien de nuevo agradecemos. Bienvenido, ministro.